El próximo 29 de abril se conmemora un nuevo Día Internacional de la Danza y este año en particular se une a la conmemoración del centenario de Patricio Bunster, una figura fundamental tanto en términos de su capacidad como formador de nuevos bailarines como el mismo coreógrafo y destacadísimo, ¿no? Y estamos con Francisco Paco López, quien es el director del acto de estas conmemoraciones que tienen varios hitos, varias cosas interesantes que van a estar pasando el lunes 29 de abril y estamos con él en el estudio para que nos cuente todo al respecto. Paco, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Te propongo que vamos de lo macro a lo micro. Entonces partamos por el Día Internacional de la Danza, que es un día puesto por UNESCO. Es un evento a nivel mundial que busca celebrar, difundir, recordar lo importante que es la danza en todas sus vertientes, que son múltiples, por supuesto, en nuestras vidas y qué significa para ustedes, ¿no? Como profesionales de las artes escénicas y de la danza en particular este día. Bueno, para nosotros nos sumamos con todo a esta propuesta de la UNESCO de celebrar el Día Internacional de la Danza el 29 de abril. Esto es en honor al natalicio del coreógrafo Jean-Georges Nouvert de 1727, que fue un revolucionario en la técnica académica del ballet, y nosotros como país, desde el retorno a la democracia y desde que comenzó la institucionalidad cultural, este día es el día que damos a conocer nuestras danzas, los distintos tipos de danza, en los distintos espacios de nuestro territorio. En particular nosotros, el Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de la Danza, que nos fundamos en el año 90, hemos tomado este día como nuestro día de lucha y de difusión masiva de nuestras clases, de nuestro quehacer, de nuestras obras, de nuestras academias y de nuestras técnicas. Uh-huh. Ahora, a mí me parece tremendamente importante que haya un día conmemorativo y que se pueda marcar, ¿cierto? Y que se pueda usar el hito, pero también es un interesante momento para ir contra los prejuicios, te lo pongo así. Considerando nuestro barrio, uno diría, los chilenos somos bien fomes para bailar. Uno diría, en términos como amplios. Pero cuando uno empieza a pensar, y como en los últimos años hemos sido testigos de que cada vez hay más academia, cada vez hay más amateurismo, que es una palabra que amo, porque tiene que ver con amante, con la persona que es puro entusiasmo, ¿no? Y como también las academias profesionales y las distintas agrupaciones de danza se han ido multiplicando, uno diría que en Chile hay un tremendo interés y también una tremenda cantidad de ejercicio vinculado con la danza. O sea, si uno fuera al GAM, uno va al GAM del día o en el día, no necesariamente en la noche cuando se producen los espectáculos, vas a poder ver distintos grupos de jóvenes que están bailando, que se miran a los vidrios, en el reflejo de los vidrios del Centro Cultural Gabriela Mistral, y bailan, muchos de ellos bailan distintos tipos de cosas, como por ejemplo K-pop, este pop coreano, que es bien sensual. Otros bailan gilly, otros boying, otros hacen twerk, otros hacen street dance. Hoy podemos ver que nuestra juventud ya no está tan idiotizada con la caja televisiva, sino que está saliendo a bailar distintos tipos. Entonces hay una diversidad que es bastante maravillosa y que además va de la mano con la diversidad, el reconocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad sexual. Uh-huh. Claro, ahí hay un vínculo, ¿no? Y creo que es importante hacer ese marco también, Paco, porque claro, especialmente en un mundo patriarcal como hay otros mundos patriarcales en donde el hombre para seducir tiene que bailar. Okay. En el nuestro, en el mundo patriarcal, el hombre, el machito hetero no baila, ¿no? No. Y eso es una pérdida en tanto sentido. Yo me acuerdo que antes en las fiestas, cuando yo partí mi adolescencia, los hombres no bailaban, estaban fumando y tomando chela, y las mujeres bailaban entre ellas. No sé si te acuerdas cuando estaba de moda el merengue, claro, o la salsa, y las chicas bailaban entre ellas y los hombres no bailaban. Y si había uno, era como el que bailaba con todo el mundo. Como... Y seguro el que le iba mejor. Claro. Digámoslo. Sí. Hay un superpoder ahí, pero también hay un superpoder que tiene que ver con la conexión con el cuerpo, sea cual sea
Sí. el ritmo o la disciplina que uno escoja vincularse. Yo creo que también hay más conciencia respecto a eso, ¿no? Por supuesto, esa es una de las demandas que nosotros instalamos en el proceso constituyente, en el primer proceso constituyente, o decir, nuestro proceso constituyente. Nosotros incluso instalamos una moción de un reconocimiento al cuerpo, a su necesidad de cultivo, a su necesidad de afecto y a su necesidad de expresarse. No solo el movimiento, porque la danza es el estudio de la expresión a través del movimiento. Nosotros instalamos esa demanda, así como sindicato a lo largo de todos estos años, que ya tenemos más de 30 años de funcionamiento, hemos instalado todas las demandas de ser reconocidos como trabajadores, porque muchas veces la danza ha sido la disciplina que es como la hermana pequeña de otras disciplinas que son más visibles, que tienen más plataforma, o que en nuestro pueblo la gente las reconoce más. La nuestra siempre ha estado como un poco más alejada de la visibilidad, y es por eso que nosotros hemos tomado durante estos 30 años el Día Internacional de la Danza como una plataforma de visibilidad. Ahora, siguiendo esa misma teoría de que somos la hermana chica, podríamos visualizar qué es lo que sucede con las otras disciplinas, y las otras disciplinas tienen día nacional. Por ejemplo, el teatro conmemora el natalicio de Andrés Pérez, el 11 de mayo. Es el Día Nacional del Teatro. El cine conmemora la desaparición de Carmen Bueno y Jorge Müller. El circo tiene el primer sábado del mes de septiembre en honor al circo chileno, a la primavera. La música en honor a Violeta Parra. Y nosotros no tenemos nuestro Día Nacional. Entonces, por ahora conmemoramos el Día Internacional y esperamos que sea el último año que conmemoremos a un coreógrafo francés de 1727. Claro, porque hay una petición en ese sentido que se está discutiendo en se el está Congreso. instalando, ya está comenzando ¿Ya? la instalación de la discusión de por qué la danza no tiene un día nacional. Y ahí es hacia donde queremos llegar. No puedo adelantar más porque ahora vengo a invitarles a este Día Internacional, que es el lunes 29, pero tiene que ver un poco con lo que tú dijiste al principio, que es este centenario de nuestro gran maestro Patricio Bunster. Bueno, vamos ahí entonces y también, ¿no? A celebrar el centenario de Patricio Bunster. También tiene que ver con decir, en Chile tenemos cultores, tenemos creadores, tenemos maestros. Y hablemos de la figura de Patricio Bunster y por qué es tan fundamental. Mira, la gran mayoría recordará a Patricio Bunster como un actor, como el actor de la película La Frontera de Ricardo Larraín, como el actor de la película El Chacotero Sentimental, ahí El Mecánico, o en los grande. Claro, mayor, en Los Náufragos. El público en general lo recuerda como un actor de cine, y muy buen actor de cine por lo demás, nominado al Altazor, entre otras. Pero la verdad es que Patricio Bunster es mucho más que eso. Él es para nosotros el padre de la danza chilena. Y lo explico así, sin miedo, porque la verdad es que es un revolucionario en la danza profesional en Chile. Él era estudiante de arquitectura y fue cuando se abrió la carrera de danza en la Universidad de Chile en 1943, fue de los primeros alumnos en ingresar. Se destacó como bailarín y como alumno, pero rápidamente, lo que lo llevó a que se ganara como una invitación de la prestigiosa compañía de Kurt Jooss, y estuvo en Europa. Ahí conoció, por ejemplo, a la que el mundo conoce como Joan Jara, que es Joan Turner, y que fue él fue su primer esposo. Y por eso Joan vino a Chile. Y en su regreso a Chile entró a trabajar como asistente del Ballet Nacional Chileno. Ya había sido bailarín del Ballet Nacional Chileno antes de terminar su estudio, inclusive, a ese nivel de excelencia dancística. Y él es un revolucionario porque es el primer coreógrafo latinoamericano que instala la problemática o la temática latinoamericana en su creación. Lo hace incluso antes que los norteamericanos. Es el primero allá en los años 50. Y él, en el fondo, lo que hizo en Chile fue crear una escuela de creación. No una escuela, digo, como una universidad, sino que digo, aunque también lo hizo, pero creó una tradición de que nosotros los chilenos, los creadores, los coreógrafos, los directores, nos volcáramos a mirar nuestra historia latinoamericana, nuestra historia política, nuestro contexto reciente, y eso lo plasmó en todas sus coreografías, desde la ley maldita y la persecución al Partido Comunista de Chile, hasta la Unidad Popular, hasta el exilio, la dictadura,
También la juventud de los años 60 en otras materias. Tiene un recorrido coreográfico y creativo que es importante. Y además que diferencia y le agrega valor al ejercicio, porque claro, un problema que tiene las artes en general, ¿no? Es que estamos colonizados por Europa y actualmente en términos de cultura pop por Estados Unidos y ahora por Corea. Y como si nosotros no tuviéramos nada que ofrecer, ¿no? Y una de las cosas espectaculares que hace Patricio Munster es ir a las raíces y ver, ok, pero cuáles son las danzas tradicionales, reales que tenemos, y también tener una mirada social. Él, en el fondo, mira, María José Cifuentes, que tú la conoces, Sí, claro. que hoy es la directora de programación del GAM, ella tiene un libro de la historia social en la danza en Chile, y ella es la que hace todo este estudio, fue asistente de Patricio muchos años, y que instala a Patricio como como el padre de la danza social, como tú dices. Ahora, Patricio también es un formador, como tú comentabas. Patricio, al salir al exilio, se exilia en la RDA y allá trabaja como un maestro en la Paluca-Schule, en Dresden. Acá ya había sido, tras la reforma universitaria, el director del departamento de danza, dirigió el Ballet Nacional Chileno y la escuela de danza. Fue un profesor de la técnica moderna, de coreografía, de composición, de improvisación. También fue profesor en la escuela de teatro, donde entre sus alumnos destaca Víctor Jara, como profesor de movimiento, Patricio. Estuvo allá, como decía, en Dresden, y a su regreso hace un hito tremendo. Después de que lograran sacarle la letra L del pasaporte, que no lo dejaba regresar del exilio, en el año 85, tras una tremenda lucha porque volviera, él instala en el mítico Café del Cerro, ahí en el barrio de Villavista, el Centro de Danza Espiral. Luego, ese Centro de Danza Espiral se traslada a donde está actualmente, frente a la Plaza Brasil, y ahí este centro, que ya tiene más de 30 años también, ha sido un formador de las nuevas generaciones de bailarines, bailarinas, coreógrafos, maestros y maestras. Patricio hoy es un maestro de maestros, es un tremendo. Él logró, por ejemplo, que el Centro de Danza Espiral hiciera un convenio con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y hasta hace unos años atrás los que estudiaban en el Centro de Danza Espiral en el fondo tenían la titulación, claro, y el respaldo de una universidad. Eso es un tremendo logro de gestión también. Claro. Y para terminar, como su gran aporte, te puedo comentar que incluso él es fundador de nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de la Danza, SINATAD, porque la preocupación de los trabajadores de la danza, de sus necesidades, de la precarización laboral en la que nos situamos, fue una de sus principales preocupaciones también. O sea, va más allá del escenario, va más allá de la creación, va más allá de la formación. Él era es una figura de la danza completamente integral. Claro, y que entiende que yo creo que es uno de los grandes desafíos de las artes en general y de la danza en muchos sentidos, de decir cómo llegamos a la gente. Necesitamos pensar en los trabajadores, pero necesitamos también mover los escenarios, necesitamos que la gente entienda la danza no como el ballet solamente que sucede, claro, en el municipal. O el espectáculo, o el folclore. O sea, hay muchos tipos de danza, y dentro de la danza moderna, la danza contemporánea, la improvisación, la danza teatro, Patricio es un fundamental. Bueno, y por eso el próximo lunes 29 va a haber varias distintas celebraciones al interior de esta conmemoración. Estuvimos con ella que hace poquito, Valentina Pavés, que fue discípula de Munster, sí, y miembro de Danza Cruz, se van a presentar con la obra que ella codirige, Indio Pavés. Estuvimos hablando con ella y con Héctor Pavés el otro día acá en la radio, en el Teatro Centro Cultural de San Joaquín, además un precioso teatro en el Centro Cultural de San Joaquín, el lunes 29 a las 10:30 en una función gratuita para estudiantes escolares y universitarios. Eso es en la mañana. Entonces, Indio Pavés, la obra, a cargo de la compañía Danza Cruz en el Centro Cultural de San Joaquín, el lunes 29 a las 10:30. Y en la tarde va a haber muchas cosas pasando. Y en la tarde, claro, es nuestro acto oficial de lanzamiento del centenario. Nosotros lanzamos la conmemoración del centenario, que esperamos que dure todo este año, en este hito del Día Internacional de la Danza. Lo hacemos en el teatro, además que tiene el nombre de Joan Jara, de la Fundación Cultural de Lo Prado, a las 7 de la tarde. Ahí se va a presentar
Se va a presentar un solo de Luis Eduardo Araneda, también discípulo de Patricio. Se va a presentar la compañía Movimiento, que ahí muchos de sus integrantes son discípulos de Patricio, como Andrés Maulén y Natacha Torres, por ejemplo. Y también la compañía fundada por Patricio Bunster, que es la compañía de danza espiral, una de las compañías más excelsias, más excelentes, que también tiene un trabajo constante, perseverante de danza social, de bailar no solo en los escenarios, sino también que de recorrer el país, las poblaciones, un poco como el legado de Patricio Claro. les dejó. Y con obras además de Patricio Bunster, Claro. el poema 15 y la obra A pesar de todos, ambas coreografías de Patricio Bunster, que van a estar presentes ahí a través de la compañía de danza Esperal. En la compañía Movimiento va a presentar un extracto de la coreografía Los Ruegos, y eso va a ser en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Danza, o sea, organizado por el Sindicato Sí. Nacional de Trabajadores de la Danza en el Teatro John Jara de Lo Prado. Eso es a las 19 horas. Sí, a las 19 horas, muchas veces tendemos a decir que los teatros comunales, todos estos teatros que mandamos a construir, que demandamos tanto para que la gente no tuviera que venir a la centralización de Santiago Centro, son de difícil acceso, pero en este caso, en lo absoluto. O sea, está a pasos del Metro Lo Prado. Es muy fácil llegar, hay un paseo peatonal inclusive entre el Metro Lo Prado y el Teatro Joan Jara, es de muy fácil acceso. Y eso es a las 19 horas y también es gratuito. El ingreso es por orden de llegada, así que simplemente ustedes llegan poquito antes de las 19 horas para disfrutar de esta celebración del Día Internacional de la Danza y el comienzo de las celebraciones del centenario de Patricio Bunster, con toda esta serie de actividades. Si ustedes quieren más información, pueden ir a Fundación Cultural Lo Prado, fundacionculturalloprado.cl, y también seguir a la SINATAD, con doble T, SINATAD, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Danza de nuestro país. Y hemos estado conversando con el organizador, quien está dirigiendo este tremendo evento, Francisco Paco López. Francisco, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Antonella. Si me permites decir que este lanzamiento y esta conmemoración del Día Internacional y el lanzamiento de nuestro centenario cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, puesto que le hicimos ver como sindicato a nuestra ministra Carolina Redondo de la importancia de conmemorar a nuestro padre de la danza, que no se nos podía pasar, no podíamos no hacerlo, y ella tomó también como un compromiso para con los trabajadores y las trabajadoras de la danza conmemorar el centenario de Patricio Bunster. Bueno, y vamos por ese Día Nacional. Vamos por ese Día Nacional. Hay tantas razones para seguir danzando, moviéndonos, aprendiendo de las distintas vertientes de la danza que nos alimentan el cuerpo y el alma. Así que necesitamos ahí poner más atención a todo esto. Paco, muchas gracias por venir a la radio. A ti, Antonella, muchas gracias. Nosotros vamos a la música, a la pausa, ya regresamos con más semáforo.